Buenas noches, bienvenidos una vez más a Parashá en Familia. Así que le damos la bienvenida. Mi nombre es Harold Pinzón, para los que no saben, mi esposa Mercedes y mi suegra Consuelo, que está por allá atrás, pero aquí nos acompaña también. Así que bienvenidos y gracias por acompañarnos. Esperamos que se unan, que disfruten de este tiempo de compartir en familia. Nosotros lo que hacemos es que abrimos la mesa, ¿no? Y así como ustedes harían en cualquier Shabbat, de reunirse en familia, y bueno, pero hay gente que no tiene la oportunidad de hacer eso, así que hemos puesto estos medios para que ustedes que están allá nos acompañen y bueno, y sean parte de esto. Así que hoy tenemos, déjenme chequear un momentico que tengamos conexión. Es importante que si no nos escuchan o si ven algo técnico que está pasando, pues que nos hagan saber, nos pueden mandar un mensajito. Y con eso estamos ahí pendientes. Es importante que... Y déjenme organizo esto acá un segundo. Gracias. Ok. Así que bueno, saludos a Chris, Mr. Chris. Gracias de Algo Nuevo para Ti. Nuestros rabinos, Rabino Víctor, nuestra pastora Carmen, de nuestra congregación Conexión en Tampa, Florida. Así que bueno, la parashá, el estudio bíblico de esta semana es Noé o Noach en hebreo. Así que bueno, ya la semana pasada empezamos con Bereshit, que fue la creación. ¿Qué más vimos la semana pasada, Mercedes? La creación. Sí, prácticamente fue la creación. Sí. Y hasta dónde llegamos prácticamente hasta se descansó el séptimo día, hasta que llegamos ya a los tiempos de Noé, y es precisamente donde hoy vamos a retomar. Así que tomen sus Biblias, sus Torás, y vamos a leer y vamos a compartir. Yo voy a estar cambiando pantallas, vamos a poner unas diapositivas, así que tengan un poquito de paciencia. Si tiene alguna pregunta, la puede poner en el chat. Por favor, denle like al video y compártalo para que otras personas sean bendecidas por lo que estamos compartiendo hoy con ustedes. Así que, primero que nada, le oramos al Padre. Señor, en el nombre de tu Hijo Yeshua, Jesús, como se conoce tradicionalmente, Señor, te pedimos que bendigas este momento, que no seamos nosotros hablando, sino que seas tú a través de nosotros, y que todo lo que sea tuyo se quede en los corazones de todos los que estamos compartiendo este momento. Si decimos algo que no sea tuyo, por favor, bórralo de nuestra mente, bórralo de nuestros corazones. Así que nada, te entregamos este momento y le damos la bienvenida una vez más a todos los que se conectan en este momento. Parashá número 2, Bereshit. En Noé. Así que vamos a cambiar un momentico aquí de pantallas y les voy a compartir las diapositivas. Ok, Noé. Esa es la parashá de esta semana. Ok, entonces significado quiere decir descanso. Ok, ese es el significado de Noé y el significado de esta parashá. Ok, las lecturas son, de la Torá, en Génesis 6:9 al 11:32, la Haftará, que es Isaías 54:1 al 55:5, y el Brit Hadashá, o Pacto Continuado, que es Primera de Pedro, del 3 al 8:22. Ok, hoy solamente vamos a hacer estudio en lo que es la parte de la Torá. Ok, ahora los protagonistas principales, obviamente Hashem, Elohim, nuestro creador, Noé o Noach en hebreo. Tenemos también los hijos de Noé, que son Sem, Jafet y Cam. Tenemos los ángeles caídos, que más adelante vamos a hablar un poquito más acerca de esto. Nimrod, las genealogías de Sem y Abraham. Se nombran muchas personas, pero pues aquí vamos a hacer un resumen muy breve, ¿ok? Y bueno, eso en cuanto a protagonistas, lugares claves. Bueno, vamos a hablar acerca un poco de la Torre de Babel. También Babilonia, también Canaán, y todo esto vamos a entrar en detalle un poquito más adelante. Ahora los temas. Primero vamos a hablar de las sociedades antes del diluvio,
Vamos a hablar acerca de quién es y quién era Noé. Vamos a hablar del arca. Vamos a hablar del diluvio como tal, del pecado de Cam, de Nimrod, de Babel. Y finalmente, una vez más, las genealogías de Sem y de Abraham. Ok. Ahora la época. Vamos a hablar un poco acerca de la época. Desde el diluvio hasta Abraham. Ok. Entonces era el año más o menos 1550, ¿sí? Más o menos estamos calculando, desde la creación, cuando Noé se le dio la instrucción de construir el arca. Entonces, déjenme un poquito para atrás. Bueno, cuando tenía Noé 500 años, fue cuando se le dio la instrucción. Así que él nació más o menos al año 1050. Muy interesante, ¿cierto? O sea que estamos hablando que desde Adán estamos hablando más o menos 1000 y algo más de años. Ahora, Abraham, que se habla al final de esta parashá, tenía más o menos 60 años cuando Noé murió. Noé murió a los 950. Puedes mirar, creo que no se está viendo en tu teléfono. Algo nuevo para ti. Bueno, prosigamos. Entonces, en los tiempos finales antes del diluvio, este va a ser el tema primero que vamos a hablar. Entonces, hablamos de que habían relaciones prohibidas entre hombres y ángeles caídos, y esto se lee ahí en la palabra. Entonces, a ver, Consuelo, lees ahí está en pantalla, Génesis 6, 1, 3. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Elohim, los ángeles caídos, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Ok, entonces vamos a hacer ahí una pausa un momentito. Porque parece que tenemos un problema técnico. Parece ser que no se nos está viendo. A ver, vamos a ver. Gracias por su paciencia. Estamos tratando de asegurarnos de que se esté viendo la pantalla que estamos compartiendo. Así que, bueno, estábamos hablando de los tiempos finales antes del diluvio. Y acabamos de leer Génesis 6 del 1 al 3. ¿Ahora sí se ve? Sí se ve. Bueno, debería estar viéndose. Por alguna razón no la estamos viendo allá, ¿cierto? Muy interesante. A ver un momento. Ahora está bien, dice. ¿Se ve bien? Bueno, vamos a continuar, y si tú nos estás viendo, queremos saber si estás viendo las diapositivas, así que si nos regalas un mensajito pequeño ahí, te lo agradecemos. Nosotros estamos tratando de ver acá, pero por alguna razón parece que aquí no lo podemos observar. Así que una vez más, bienvenidos. Hola Judith, gracias por acompañarnos. Y dice que se volvió a frizar. A ver. Entonces pareciese que algo está pasando. Sí, parece que algo estuviese pasando. Así que bueno, vamos a hacer un paréntesis un momento. Sí, vamos a hacer un paréntesis un momentico. Así que nada, entonces vamos, mientras tanto, Mercedes, ¿por qué no leemos lo que de Génesis 6 del 1 al versículo 8, que fue lo que leímos, fue lo último que leímos la semana pasada, que es la conexión para entrar a esta parashá, por favor? Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, y al ver los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Entonces dijo Adonai, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne.
pero vivirá 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron a los hijos de Dios, a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los hombres valientes que desde la antigüedad alcanzaron renombre. Vio Adonai que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el designio de los pensamientos de su corazón solo era de continuo el mal. Y se arrepintió Adonai de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Por eso dijo Adonai: borraré de la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Adonai. Hasta ahí llegamos. Ok, así que bueno, yo creo que ya debemos estar viendo, gracias por leerlo. Ahora debemos estar viendo en pantalla. ¿Me pasas el mouse, por favor? Se me queda ya. Ahora sí se debe estar viendo en pantalla las diapositivas. Así que, ok, gracias Judy. Nos alegramos que nos estés acompañando, y obviamente a todos los que nos acompañan en este día. Así que bueno, sigamos entonces. Bueno, entonces estábamos hablando de que eran los tiempos finales antes del diluvio. Entonces aquí dice en el versículo 2 de lo que estamos viendo en pantalla, que viendo los hijos de Elohim, ¿no? Y esto quiere decir los ángeles caídos, ¿ok? Que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre ellas. Entonces, ¿qué pasa? Que resulta que ustedes, como saben, los ángeles que se habían rebelado contra Dios habían sido expulsados, y ellos no tenían orden de parte del Creador de que tuvieran ningún tipo de relación con los seres humanos, y ellos desobedecieron este mandato, vinieron a la tierra y tomaron para sí mujeres, y eso es de lo que se está hablando acá. Entonces, como vemos en pantalla, hay una referencia también en el libro de Enoch. El libro de Enoch es uno de los libros que se escuchaba, que se leían bastante antes de que tuviéramos la Biblia tradicional que todos conocemos. Era del tiempo de Jesús, de Yeshua. Todo el mundo era normal leer este libro. Si usted tiene la posibilidad de buscarlo online, lo puede bajar gratuitamente y leerlo. Y ahí se habla un poco acerca de esto. Dice en el versículo 2, voy a leer el 1 y el 2, dice: y sucedió que cuando en aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres, le nacieron hijas hermosas y bonitas. Y los vigilantes, que es lo mismo que se habla aquí de los ángeles caídos, aquí le dicen vigilantes, hijos de los hijos del cielo, vinieron y las desearon. Y me dijeron unos a otros: vámonos, escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres y engendremos hijos. Y ahí sale la referencia pues a la Torah. Así que imagínense ustedes ya lo que estaba pasando en la sociedad de aquel entonces. Ahora pasemos a la siguiente. Bueno, además de que hablábamos de los ángeles caídos, los vigilantes, también había otro tipo de personajes. Estamos hablando de los Nefilim. Los Nefilim son los gigantes. Y lo que dice Génesis 6:4 dice de la siguiente manera: había gigantes, que es el Strong 5303, que quiere decir Nefilim, en la tierra en aquellos días. Y también después, que se llegaron a los hijos de Elohim, o sea, los ángeles caídos, a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Ok, entonces Nefilim, ustedes ven aquí el Strong, ¿no? Y que quiere decir gigantes, también hace referencia a pueblos de gigantes, etcétera. Pero en la siguiente, y bueno, y aquí ustedes ven en la imagen, se han encontrado fósiles de esqueletos humanos, ¿no? Con proporciones realmente grandísimas. Y hay inclusive museos en diferentes partes del mundo que muestran restos de personas que eran extremadamente altas. Ok, entonces vemos que en este mismo versículo donde se dice valientes, aquí como dice H1368, pero realmente la palabra para aquí sería tirano. Como vemos en el Strong, tiene diferentes nombres como
valientes, fuertes, potente, guerrero y tirano. Entonces resulta que estamos hablando de que esta generación de gigantes no era una generación, digámoslo, sana, o sea, que fuera gente grande no necesariamente quiere decir que eran personas malas, ¿no? Pero esta generación en especial no era una generación buena. Y sabemos que cuando se hace la conquista de la tierra prometida, que ya lo hemos visto antes, los exploradores vieron gigantes, ¿no? Los hijos de Anak, y decían que ellos se veían como cangrejos ante la estatura de estas personas. Entonces ya vemos como dos tipos de personas o de seres especiales. Pero sigamos hablando de aquellos tiempos. Miren lo que dice Génesis 6, 11, 12. Y se corrompió la tierra delante de Elohim, y estaba la tierra llena de violencia. Ok, miren, H2, 5, 5. Entonces, violencia, si saben ustedes, que quiere decir en hebreo, se dice en hebreo jamás. La C y la H, aquí como ustedes la ven, que aunque dice aquí jamás, es realmente jamás, aunque se escribe aquí con CH. Y miró Elohim la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido, inmoralidad sexual, su camino sobre la tierra. Entonces estamos viendo dos tipos de cosas que están sucediendo aquí. Estamos viendo violencia a un extremo, ¿no? Y estamos viendo también la inmoralidad sexual, ¿sí? Pero de las cosas que parece ser que lo que más, digamos, rebalsó la copa fue ver esta violencia. Pero no estamos hablando de una violencia digámoslo, o sea, violencia es violencia, pero esto ya era una violencia extrema. Y es algo muy parecido a lo que vemos hoy en día, donde la gente se mata sin piedad, niños, mujeres, se secuestra, no hay piedad con nadie. Entonces este tipo de violencia era ya, digamos, un cáncer muy grande en la sociedad. Fuera de eso teníamos también pues ya corrupción sexual, o sea, ya no se respetaba, fuese como que fuese, hombres con hombres, mujeres con mujeres, hasta inclusive con animales, había todo tipo de corrupción. Entonces imagínense, esa era más o menos lo que estamos hablando, la época de Noé, hacia los tiempos finales de Noé. Ahora, Adonai, Elohim, se lamenta de la condición del hombre. Entonces dice en Génesis 6, 5, 6. ¿Qué dice ahí, Consuelo? Y vio Adonai que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Adonai de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Ok, entonces aquí dice que de todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo hacer el mal, o sea, a todo momento querían hacer el mal. Imagínense cómo estaba dañada la sociedad. Y dice aquí se arrepintió, pero pues nosotros sabemos, como pusimos aquí en Números 23, 19, en la cajita verde, si ustedes ven lo que dice ahí, Hashem no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. Entonces, si no es que se arrepintió, sino que aquí la manera correcta de usar esta traducción aquí sería lamentarse. Entonces, o sea, tenemos que, cuando nosotros leemos algo en hebreo, en español, tenemos que mirar si la traducción en hebreo hace sentido y armonía con el pensamiento de Adonai, ¿no? No podemos tomar que algo se hizo la traducción y va a contrariar la manera en que el Señor nos enseña que Él es. Entonces Él no se arrepintió, simplemente le dolió en el corazón, ¿no? Ver cómo el hombre había llegado al punto que había llegado. Pero bueno, resulta que estaba Noé y a Hashem le gustó Noé. Entonces hablemos un poquito de esto. Miren lo que dice en Génesis 6:9. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Y miren esto, con Elohim caminó Noé. Y bueno, vamos a preguntarle aquí a Consuelo, tú que yo sé que tú sabes, ¿con quién más caminó? ¿Quién más caminó con Elohim? Hubo dos personajes en la Biblia. Uno es Noé y el otro Enoc. Enoc, exactamente. Si usted tiene algún problema
de consulta bíblica, háganos saber, hablamos aquí con Consuelo, le llega la respuesta bien pronto. Pero bueno, ok, entonces con Elohim caminó Noé. Ustedes pueden imaginarse eso es un privilegio, que el Señor diga, mira, yo, cuando caminar es como estar en un mismo sentido, en un mismo, es decir, vamos juntos, vamos de la mano y vamos a hacer esto juntos. Noé era un hombre de fe. Miren lo que dice Hebreos 11:7, Mercedes, ¿qué dice ahí? Por la fe Noé, cuando fue advertido por Elohim acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvaría, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¡Wow! Increíble. O sea que por esa fe condenó al mundo. Y entonces me lo voy a cambiar acá. Entonces ustedes se pueden imaginar, déjenme, voy a cambiar aquí, perdón. Entonces era tanta su fe que la gente no lo escuchó. O sea, él dijo, yo lo creo. Imaginen que eso no era una tierra, digámoslo, como decir que estaban ahí al lado de la costa, no, sino estaban en un lugar seco haciendo un barco, y la gente diría, este señor está loco haciendo un barco y no hay agua, y nadie le creyó. Pero esto vamos a hablar un poquito más en un momento. Entonces dice también que era un hombre obediente. Consuelo, ¿qué dice ahí en Génesis 6:22 en la pantalla? Noé lo hizo así, todo lo hizo conforme a lo que Elohim había mandado. Todo lo hizo conforme a lo que Elohim había mandado. Entonces estamos hablando de la obediencia, ¿no? Un hombre obediente, un hombre justo, un hombre que caminó con Adonai. Así que importante que aprendamos de él y aprendamos a caminar de la manera que él hizo, ¿no? Ok, vamos para la siguiente. Entonces en esta imagen vemos de que hay 10 generaciones desde la creación, desde Adán hasta Noé. Entonces eso lo vemos en diferentes lugares, pero yo se los muestro aquí. Es Primera de Crónicas 1 del 1 al 4. Entonces los descendientes de Adán, y si ustedes siguen desde arriba, está Adán y Eva, después viene Set, después viene Enos, Cainán, Mahalaleel, Jared, Enoch, Matusalén, Lamec, Noé, Sem, Cam y Jafet. Si ustedes cuentan, son 10 generaciones. Increíble, ¿no? Pasaron 10 generaciones y todo se dañó. Solo 10 generaciones. Y ya tuvo que volver a haber un volver a empezar. Y esa generación número 10 fue Noé. Ok. Ahora, algo muy interesante que vemos aquí es de que Noé sabía de las instrucciones de la Torá, de Hashem, porque él sabía, por ejemplo, distinguir entre animales puros e impuros, y también sabía acerca de la ley de sacrificios. Entonces miren lo que dice Génesis 8:20. ¿Qué dice Génesis 8:20, Mercedes? Luego edificó Noé un altar a Elohim, y tomando de todo animal limpio y de toda ave limpia, ofreció holocausto en el altar. Entonces, miren lo que dice, y tomando de todo animal limpio, o sea que alguien le tuvo que haber dicho, no se lo imaginó. O sea que podemos concluir de que ya había una instrucción. Acordémonos de que instrucción quiere decir Torah, ¿no? O Torah quiere decir instrucción. Entonces ya había una serie de mandamientos, estatutos, leyes en aquel entonces. Después pasó que todo esto se olvidó y tuvo que volver a hacer como un repaso y traer la ley como se entregó en el monte Sinaí, de la manera que todos, pues, bueno, ya conocemos, ¿no? Ok, entonces prosigamos. Ok, ahora hablemos un poco acerca del arca. Ok, entonces, fue hecha de madera de gofer. Ok, es una especie como de roble. Nadie sabe exactamente, lo que sabemos es que era madera. Estaba cubierta por dentro y por fuera de brea. Tenía 3 pisos y más o menos tenía 500 pies de largo, tenía 50 de ancho y 30 de alto.
tenía una ventana y una puerta al costado. La imagen que ustedes ven al lado, ¿sí? Es una comparación, digamos, del tamaño de los barcos más grandes que han habido. Obviamente este barco era en madera, y vemos la Santa María, que era una de las carabelas de Cristóbal Colón, que era de madera, y después seguía el siguiente barco, es el Wyoming, ¿no? Y compárenlo con el tamaño de abajo del arca. Después sigue el Titanic. Esta arca era 500 pies, el Titanic llevábamos como 800 pies, y el barco siguiente más grande que se ha conocido es el Queen Mary II. Así que estamos hablando de que era, para hacer de madera, era el barco más grande que se podía haber, digamos, hecho de madera. Ok, y bueno, prosigamos. Ahora, ¿quién entró en el arca? ¿No? Porque no todo el mundo entró. Entonces, bueno, primero podemos ver que Noé, su esposa, sus hijos, sus esposas, para un total de 8 personas. Entonces, ¿qué dice Mercedes ahí en la pantalla? Génesis 6:10 y 6:18. Y engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y tú entrarás en el arca con tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Entonces ahí está. Y como ustedes ven, estamos hablando que Sem quiere decir renombre, Cam quiere decir caliente. O sea, tienen muchos como nombres, pero digámoslo, es como lo más cercano, como más se conocen. Y Jafet, que quiere decir Elohim aumenta. ¿Ok? Ahora, dice 7 parejas de cada animal puro. Puro quiere decir tajor, macho y hembra. Y 2 parejas de cada animal no puro, o sea, no tajor, macho y hembra. Entonces vemos abajo, ¿sí? La palabra tajor, que es que viene de la base Strong 2891, que quiere decir puro, ¿sí? En sentido físico, químico, ceremonial o moral. Entonces estamos hablando de que, o sea, esto se traduce al español como sucio, por ejemplo, como limpio y sucio, ¿no? Lo ponen así, pero en sí no estamos hablando de algo que sea sucio, sino de algo que, por ejemplo, si estamos hablando de alimentos, algo que es bueno para el consumo humano y algo que no es bueno para el consumo humano porque su química no le va bien al cuerpo humano. Ahora, si estamos hablando de un sacerdote, estamos hablando si el sacerdote está apto, por ejemplo, para ejercer su servicio, o si no está apto. Entonces no se refiere a sucio y limpio, digámoslo, como tradicionalmente se conoce, sino estamos hablando de otra cosa. Pero esto solamente, digamos, lo podemos percibir en el hebreo original. ¿Ok? Bueno, ahora hablemos del diluvio. El diluvio, cuando el Señor dijo, ok, suban, pasaron 7 días para llenar el arca. Imagínense la cantidad de animales, 7 días acomodando. Después llovió por 40 días y 40 noches seguidas, ¿ok? Y después es cuando empieza a levantarse el arca. Recordemos que se llovía y también se reventaron las fuentes que estaban dentro de la tierra, así que había agua saliendo por todos los lados. Y bueno, un poco más de un año estuvo Noé en el arca, más o menos 377 días. A los 150 días dejó de llover y reposó el arca en Ararat. ¿Ok? Miren tan interesante lo que dice Génesis 8:4. ¿Qué dice Consuelo? Reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes Ararat. Entonces, imagínense, estamos hablando de un juicio, ¿no? Pero después de un juicio se necesitaba un reposo, ¿no? Se hizo un juicio sobre todo ser viviente que tenía espíritu de vida. Y acordémonos que si nosotros miramos esto, y yo creo que ya obviamente algunos ya lo saben, todo esto es un paralelo de Yeshua, ¿no? Porque Yeshua es nuestro reposo. Yeshua, toda la creación espera a Yeshua, todos esperamos de Yeshua. Hemos tenido salvación a través de Yeshua y ahora esperamos ya que venga como nuestro rey. Así que cuando hablamos de todo esto del arca y de cómo pasa el diluvio y tenemos un nuevo empezar, es lo mismo un empezar con Yeshua, ¿no? Donde lo pasado queda atrás, se hace un bautismo, porque por aguas, ¿no? Por aguas se condenó al mundo. Entonces, de la misma manera, nosotros somos bautizados, ¿sí? Somos sumergidos, ¿sí? Y todo lo viejo muere y nace un nuevo hombre o una nueva mujer.
Y esto es lo que nos está enseñando esta parasha también. ¿Ok? Y miren, y obviamente iba a reposar en el mes séptimo, ¿no? Porque sabemos que es el número de Hashem. Ok, a los 17 del mes sobre el monte Ararat. Bueno, ahora, démonos cuenta de lo siguiente. Llamado al arrepentimiento. ¿Cómo se dice arrepentimiento en hebreo, Mercedes? Teshuvah, exactamente. Entonces dice, note que Noé tenía 500 años cuando fue elegido por Elohim, y cuando tenía 600 años comenzó el diluvio, o sea que pasaron más o menos 100 años de advertencia. O sea, no fue algo que pasó y, ay, mire, ya el otro año, no, sino fueron 100 años construyendo el arca y esperando que todo el mundo se arrepintiera, y la gente lo ignoró. Mire lo que dice Génesis 5:32. Y siendo Noé de 500 años engendró a Sem, Cam y Jafet. ¿Ok? Y en Génesis 7:11 dice, aquel día en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y abiertas las cataratas de los cielos. Y miren lo que dice más adelante, Elohim cerró la puerta una vez en el que el tiempo se cumplió, y eso lo vemos en Génesis 7:16, donde dice al final de ese versículo, y Elohim cerró la puerta. Entonces eso también nos quiere decir mucho, que, o sea, hay un tiempo para todo, ¿no? Hay un momento en que si no llegaste al Señor, se te cerró la puerta. Y ese barco, esa arca es Yeshua, es Jesús, ¿no? Así que si llegaste tarde y moriste, porque es así, moriste en tu carne, se cerró la puerta. Elohim cierra la puerta, ya no hay cabida de vuelta. Pero la gente no le creyó. Consuelo, que dice en el último versículo ahí, Lucas 17:27, si alcanzas a leer. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Así es. O sea, es muy parecido a lo que pasa hoy en día. La gente come, bebe, se casan. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la gente sigue una vida normal. Dice, allá están esos locos en la mitad de un desierto haciendo un barco, hablando cosas de locos. Sigamos haciendo nuestra vida normal. Pero bueno, en la gráfica que vemos es donde se cree, esto es arriba de un poquito más arriba de Israel, en Turquía. Si ustedes se notan, en la mitad de la pantalla tiene la forma de un arca, de un barco. Entonces se cree, obviamente, esto es una de las teorías, pero se cree que se vio a la huella que tiene y las dimensiones que tiene este lugar donde reposó el arca, ¿sí? Pero se cree que puede ser realmente por ahí o muy cerca, porque está cerca de la tierra prometida. Y sabemos de que no solamente, o sea, el arca, ¿a dónde iba a parar? ¿Hacia qué lado iba a parar? No iba a parar en, no sé, qué sé yo, en Colombia, o algo, o sea, nada mal con Colombia ni con ningún otro país, simplemente que había algo profético aquí. El reposo tenía que, ¿de dónde viene la salvación? De Sion viene la salvación. ¿Y quién es la salvación? Yeshua viene de Sion. Entonces, esa es más o menos la ubicación. Entonces, ahora hablemos un poquito del olivo. Entonces, termina el diluvio, Noé manda un cuervo y después manda una paloma. Miren lo que dice en Génesis 8:11. La paloma volvió a la hora de la tarde trayendo una hoja de olivo en el pico, y supo Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. El olivo es un símbolo de paz. Su fruto era el emblema, o es el emblema en muchos lugares, de prosperidad, de la bendición divina, de la belleza y de la fuerza. Miren lo que dice en Oseas 14:6. ¿Qué dice Mercedes ahí? Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo, y perfumará como el Líbano. Sí, y perfumará como el Líbano. Es muy típico y es muy normal que el olivo esté en el área de Israel. Entonces piensen en esto: si la paloma voló y trajo un olivo, ella no iba a volar 800 kilómetros y llegar a otro lado. O sea que estaban muy cerca a la tierra prometida. ¿Ok?
Ahora dice, su aceite es símbolo del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad. Y también es unción. Miren lo que dice ahí en Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, ¿sí? Porque por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Así que esa es la simbología del olivo. Pero bueno, entonces le dice el Señor a Noé, bueno, salgan ya del arca. Salen y pasa lo siguiente, el Señor da una serie de instrucciones. Entonces vamos a leer aquí, vamos versículo por versículo de lo que está en pantalla, Mercedes. Génesis 9 del 1 al 11, obviamente solamente aquí es unas pequeñas partes. Leamos a ver lo que es el primero. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Ok, entonces lo primero fue bendijo Elohim a Noé y a sus hijos, y es lo mismo que vemos lo que hizo con Adán y con Eva, ¿no? Y también con los animales, ¿qué fue lo primero que hizo? Los bendijo. Después en la segunda dice que infundiréis temor y miedo a todo animal sobre la tierra y a toda ave de los cielos y a todo lo que se mueva sobre la tierra y a todos los peces del mar. En vuestras manos son entregados. Sigue. Todo lo que se mueve y vive os servirá de alimento, lo mismo que las legumbres y las plantas verdes. Entonces, interesante, porque la vez pasada habíamos visto que el Señor solamente había dado los vegetales para los animales y las personas. Pero ahora el Señor dice, ok, pero también vas a poder comer carne. Interesante, ¿no? Dice, os lo he dado todo, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. También dijo Elohim a Noé y a sus hijos, yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Ok. Sí, creo que nos están diciendo que se fue la conexión. No estoy seguro si se fue. Por favor, regálanos otro mensajito. Pero bueno, entonces dice en el 9, yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Entonces, escuchen algo muy importante. El Señor hizo un pacto con la humanidad, porque dijo que era con los que estaban ahí presentes, con las 8 personas y con todos los que venían, o sea, con la humanidad. No fue, bueno, lo voy a hacer con estos y con estos no, sino era con toda la humanidad, ¿ok? Y además no solamente con eso, sino que también lo hizo con los animales, dice, y con todo ser viviente que está con vosotros, ¿ok? De aves, animales, bestias. Ok, pasemos al siguiente. Entonces viene un nuevo pacto, ¿no? Y entonces de este nuevo pacto hay un símbolo. Entonces vamos a leer Génesis 9, 11 al 17. Y Consuelo, si lo lees, está en pantalla, por favor. Estableceré mi pacto con vosotros y no volveré a exterminar a todos los seres vivos con aguas de diluvio. Mi arco he puesto en las nubes. Dijo pues Elohim a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y todo lo que tiene vida sobre la tierra. Ok, entonces empezamos un nuevo pacto. Esto es lo que se conoce como el pacto noaico. Ok, como empecemos de cero y volvemos y renovamos. Es importante entender aquí que es un pacto renovado, no es, o sea, eso va de generación en generación con David, etcétera, etcétera. Y no estamos hablando con Abraham, no estamos hablando, o sea, este pacto se va renovando según las generaciones que van llegando, según los hijos que van llegando, pero todo va a través de los hijos del Señor, ¿no? Todos aquellos que el Señor, que tienen el linaje santo, ¿sí? Entonces no son muchos pactos, sino son pactos que se renuevan a través de las generaciones. Es importante tener eso en cuenta. Bueno, y ahora viene, después de que el Señor da esta instrucción de se establece el pacto, entonces
pasa un tiempo y hay un pecado, y es el pecado de Cam. Entonces vamos a leer Génesis 9, 20 al 25. Entonces dice así: después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Bebió el vino, se embriagó y se desnudó en medio de la tienda. Entonces después dice: Cam, padre de Canaán, vio, escuchen bien, Cam, padre de Canaán, vio, y vio en hebreo en esta parte se quiere decir Ra, que realmente si lo miramos con detenimiento sería descubrir, como lo hemos puesto ahí en amarillo, examinar, explorar, gozar, gustar, reconocer. O sea que era como algo más que simplemente mirar, sino fue un acto, digamos, lo que sobrepasó simplemente ver. Entonces dice, la desnudez de su padre, y lo dijo a sus 2 hermanos. Entonces, bueno, los hermanos obviamente no siguen este patrón. Dice: entonces Sem y Jafet cubrieron la desnudez de su padre. Al tener vueltos sus rostros, no vieron la desnudez de su padre. Cuando despertó Noé de su embriaguez y supo que le había hecho su hijo más joven, dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Entonces miren, nótese que Noé maldijo al nieto, no al hijo. ¿Sí? Su hijo era Cam, pero él empezó a bendecir, digamos, lo que le iba a decir: ahora toda tu raíz, todos los que vienen debajo de tu hijo van a ser malditos. Y entonces, bueno, usted puede leer en casa, los versículos siguientes dicen que entonces los cananeos, ¿sí? Toda la línea de Canaán van a servir a Sem y van a servir a Jafet, van a ser sus siervos. Ok, y vemos en la siguiente pantalla la línea de los hijos de Noé, y vemos de dónde provienen pues todos los cananeos, que como decíamos proceden de esta maldición. Si usted mira a mano derecha, bueno, está Noé, está Jafet, está Sem y está Cam, y entonces tenemos los diferentes hijos, y ahí sale Canaán, y de Canaán salen pues todos estos personajes: Heteos, Jebuseos, Amorreos, Gergeseos, Heveos, etc. Entonces vemos que es una línea maldita, ¿no? Pues, obviamente porque Noé dio una maldición por esta línea. Ok, entonces lo que vemos en pantalla también es el área, lo que es hoy en día Israel, y este es el área prometida, ¿sí? La tierra prometida, donde todas estas naciones cananeas invaden y toman esto, y así se conocían como antes, como el Canaán. Llegaron y invadieron gran parte de esos lados. Obviamente habían otras naciones que no eran necesariamente cananeas, pero estaban al borde, hacia el lado donde ustedes ven el Mar Rojo, hacia la derecha, ¿no? Edomitas, moabitas, etcétera. Pero bueno, ¿qué más vemos aquí después de esto? Después de este acontecimiento se habla acerca de Nimrod. Entonces, miren lo que dice aquí en Génesis 10, 8 al 9. Entonces dice: Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso, que aquí realmente quiere decir Gibor, que quiere decir tirano. ¿Sí? Ahorita lo vamos a leer como poniendo todo en buena traducción. Cazador delante, que quiere decir paná, que en sí lo que podemos decir aquí es que enfrenta, ¿sí? De enfrentarse, de Elohim, por lo cual se dice: así como Nimrod, cazador delante de Adonai o Elohim. Entonces, si nosotros ponemos, o sea, aquí cualquiera diría, ¿no? Pero si de Nimrod vienen todas estas naciones donde el hombre es lo más importante y Dios está de un lado, ¿cómo va a ser un vigoroso cazador delante de Adonai, como si fuera una gran figura? No tiene sentido. Pero cuando miramos las traducciones en el hebreo y tratamos de buscar aquellos adjetivos que hacen más sentido con lo que aconteció alrededor de esta persona, entonces vemos que sería realmente, ahí en el versículo 9, dice que fue un tirano cazador en contra de Elohim. Eso ya es otra cosa, ¿no? Y hace más sentido con la historia que esta persona revela y que pasa a través del tiempo. ¿Ok?
Ahora, sigue la historia, y algo más que se ve aquí en esta parashá es la torre de Babel. Entonces es un símbolo de rebeldía, ¿sí? Esto da los orígenes a la Babilonia, ¿sí? Y este era el pecado prácticamente de la generación postdiluvio, ¿no? Que fue creerse autosuficientes sin necesidad del Creador. Entonces, a ver, retomemos un poquito. ¿Cuál era el pecado de la generación del diluvio? Dos pecados principales, ¿cuáles eran, Mercedes? La inmoralidad sexual. La inmoralidad sexual era uno. ¿Y cuál fue el que rebosó la copa? ¿Cuál fue el que rebosó la copa? Sí, vamos a poner aquí la pantalla para ponerte en el spot. La violencia, ¿no? Jamás. Sí. Que era lo que estábamos hablando hace un rato. La violencia al extremo. Entonces, esa era la generación del diluvio. Pero bueno, muere todo el mundo, ¿no? Solo quedan 8 personas. Pasan unas pocas generaciones después, y entonces ahora viene otra generación y también empiezan a ver cosas que son malas, ¿no? Pero aquí es esta gente que dice, tenemos una sola lengua, un mismo sentir, ya se crean autosuficientes, ellos no necesitaban de Dios, entonces deciden hacer esta torre. La tradición dice, ¿no? Los estudios rabínicos dicen que esta torre era de más o menos 70 millas de altura, y que cada vez que caía una persona, cada vez que caía una persona no pasaba nada, como que se cayó una persona, pero que cada vez que se caía un ladrillo todo el mundo se lamentaba porque la torre no podía llegar más alto. Entonces, bueno, eso es parte, digamos, de las fábulas, entre comillas, pero de alguna manera sí nos muestra de que sí había un sentir común de decir no necesitamos de Dios, de Elohim. La otra también era que ellos pensaban que si iba a haber otro diluvio, al estar en una torre tan alta no iba a haber ningún agua que pudiera llegar y taparlos. Entonces ellos podían, digamos, pasar por encima del mandato del Creador. Pero pues obviamente sabemos que esto es erróneo. Entonces, debido a esto, entonces Elohim dice, bueno, vamos a descender y vamos a cambiarles los idiomas a todas las personas para que desistan de la obra. Y eso es precisamente lo que vemos aquí en Génesis 11 del 5 al 10. Lo interesante es que ahí dice descendamos, ¿no? Entonces baja Adonai, ¿no? Y viene, ¿sí? Ya sea que vino con Yeshua o vino con su representación en Yeshua o con arcángeles o como haya sido, no lo sabemos, ¿no? Pero lo importante es que vinieron en plural, ¿sí? Y se encargaron de confundir las lenguas y de dispersar a todas las naciones. Obviamente ya nadie se entendía, ¿sí? Unos empezaron a hablar francés, otros empezaron a hablar italiano, otros empezaron a hablar en sus lenguas pues viejas, ¿no? De aquellos entonces. Y se dispersaron sobre toda la tierra. Ok, ahora, hoy en día vemos un despertar de ese sentido de la Torre de Babel, y esto lo vemos en la Unión Europea. Como ustedes ven en pantalla, ahí vemos un cartel acerca de la Unión Europea, donde prácticamente se dice, miren ustedes ahí, Europa, muchas lenguas, una sola voz. Y vemos también un cuadro abajo de la Torre de Babel, y en la parte de arriba, a la derecha, ustedes están viendo lo que es la Torre de Babel moderna, digámoslo, que es el Parlamento Europeo, o el edificio europeo, donde se congregan todas las naciones de esta unión. Y si ustedes se dan cuenta, una parte se ve como que no está acabada, y simplemente era para eso, era porque ellos querían mostrar de que ese es su símbolo, ¿no? El símbolo de rebeldía, de que nosotros podemos hacerlos solos, no necesitamos de nadie más, ¿no? Y ese espíritu de rebeldía ha viajado de generación en generación, y lo vemos en el presente. Y bueno, ya hacia lo último de la parashá, entonces se empieza a hablar, primero se hace un recuento de todas las generaciones de Sem, o Shem, y aquí vemos, usted lo va a ver en el último capítulo 11, al final se nombra, acordémonos que Sem es la descendencia de Yeshua, ¿no? Pero aquí en particular, en este primer escalón de generaciones, la idea era llegar a Abraham, donde se le llama después. Entonces muestra todas las generaciones.
que van debajo de Sem, hasta que llega a Taré. Aquí dice Terah, y Terah tiene 3 hijos, ¿no? Y uno de esos es Abraham, ¿ok? Y de Abraham pues obviamente vemos que nace Isaac, y de Isaac sale Esaú y Jacob, y de Arán es el padre de Lot, como ustedes ven a mano derecha. Así que, y bueno, y ahí ven un poquito más, lo pueden después ponerle pausa y ver con más detenimiento en su casa. Ok, ahora, después de esa generación, se hace un resumen acerca de la generación de Abraham en un poquito más de detalle. Entonces aquí les puse una imagen donde habla acerca de Abraham y sus mujeres, ¿no? Entonces, vemos que de Taré o de Terak sale Abraham a mano derecha. Abraham, recuerden que en ese entonces, antes de que el Señor le cambiara el nombre, porque después se le cambió a Abraham, pero antes se llamaba Abraham, y Abraham quiere decir padre exaltado, ¿ok? Entonces Abraham a mano derecha, ustedes ven que tenía 2 mujeres, Sarai y Agar. Agar era la sierva, y Abraham con Sarai tienen a Isaac, ¿no? Y Abraham con Agar tienen a Ismael. De Ismael vienen los ismaelitas a mano derecha, y ahí y entre Sarai y Abraham viene Isaac, ¿no? Y de Isaac entonces vemos que se casa con Rebeca, ¿no? De Rebeca y de Isaac y de Rebeca salen Jacob y Esaú. De Esaú vienen los edomitas, ¿no? Y obviamente sabemos que Jacob se casa con Lea, con Raquel, y de ahí sale pues todo lo que son las 12 tribus de Israel, ¿no? Y bueno, y vemos por el otro lado que de Betuel estaba Labán y Rebeca, y de Labán estaba Lea y Raquel. Así que había una conexión ahí. Y esta es todas lo que son las generaciones de Abraham. Ahora, al final nos dice que pues hay un llamado, ¿no? Hay un llamado donde Abraham tenía que salir, ¿no? Salir de Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos está a mano derecha del mapa que ustedes están viendo, abajo cerca al Golfo Pérsico. Ese era Ur, ¿ok? Y pasaron Herán hasta Hebrón. O sea, hubo una serie de un éxodo, digamos. Entonces él sale, como sabemos, él sale por fe, sale de ahí, y la idea es llegar hacia la tierra prometida, ¿no? Y había toda una historia, el paso por la tierra prometida, pero ya después más adelante esto se haría sólido con Isaac y con Jacob. Y bueno, la tierra prometida está llena de historia, ahí pasaron todos los patriarcas, y bueno, así que creo que esa es la última. Sí, eso nos da el final del último capítulo de Bereshit, de Noé. Ok, ahora bueno, le queremos paremos un momento. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Consuelo, Mercedes, ¿estamos? No, muy claro. Bueno, entonces ahora los invitamos. Mañana vamos a estar en vivo y en directo haciendo el mismo estudio en conexión, ¿sí? Los invitamos que nos acompañen, pero vamos a tener la oportunidad de intercambiar un poquito más. Ustedes van a poder traer sus opiniones, lean, ¿no? Acompáñenos, también nos podemos tomar un café, compartir, y bueno, si no tiene una congregación, pues allá los esperamos. Estamos ahí exactamente al lado de Valrico, pero cubre todo lo que es Tampa, Brandon, y bueno, y hasta aquí, hasta Holiday, donde tenemos otras familias. Así que nada, los bendecimos, y por favor denle un like a este video, compártalo, y quedamos para la próxima semana. Chris, muchas gracias. Algo nuevo para ti, no te olvides de sintonizarlo, y bueno, shalom, muchas gracias, que el Señor les guarde. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom.